tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre. Bienvenidos una semana más, iniciando con este programa de análisis de la noticia, donde usted puede conocer las verdaderas opiniones que se generan en torno a estas noticias de trascendencia. Y pues lo invitamos a que nos siga, suscríbase y dele like a las redes sociales de cabecera. En Telegram usted puede recibir toda la información que se va generando momento a momento y día tras día. Así es de que pues ahí estamos con mucho gusto para pues ofrecerles toda la relevancia informativa. El día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros. Osvaldo Monos, ¿cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo nos va? Qué gusto saludarlos, pues listos ya para arrancar esta semana que tiene pues un sazón y un saborcito medio especial, ¿no? Sí, claro, claro, claro. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? No le he encontrado sabor a la semana, pero espero. Híjole, que espero que sea de buen sabor de boca, por favor. Ah, o sea, se va a poner buena, o sea, pinta para que esté buena, pues. Pinta, ¿verdad? Híjole. Con todo lo ocurrido el fin de semana, que fue muy movido informativamente, sobre todo por los temas que vamos a tratar en un momento más, y bueno, que de una vez se los presento con mucho gusto. Recuerde que el viernes pasado, finales del día, por la noche, ahí de las 10 11 de la noche, Rosario Robles fue liberada después de estar pues 3 años en prisión, pues por este tema de la estafa maestra, y en su relevo, pues a la mañana siguiente prácticamente el que fuera fiscal de la República, procurador en aquel entonces, ¿verdad? Todavía procurador de la General de la República, y quien fuera también gobernador del estado de Hidalgo, Murillo Karam, pues bueno, fue detenido también sobre este tema de los 43, un tema que de Ayotzinapa, desde luego, un tema que pues después de darse a conocer resultados de esta comisión para la verdad que dio a conocer Alejandro Encinas el pasado viernes también, pues bueno, parece que esto trae pues colusión, pero bueno, ¿es procedente, no es procedente esta situación en la que cae Murillo Karam, Osvaldo? Pues a mí me parece que esto ya le podemos cambiar de nombre, ¿no? Esto podría llamarse la verdad histriónica, porque pues es como una cacería, yo así lo veo. O sea, ahora todos contra el PRI, ¿no? O sea, porque pareciera que esa es la enmienda, pues, desde el pleito que traen con Alito ya desde hace un rato, pues hay que buscarle de todos lados y el motivo para que esto pinte de otro color. Yo nos habíamos enterado, ¿no? Encinas había dicho la semana pasada de que pues ya el caso Ayotzinapa prácticamente estaba cerrado porque pues era imposible encontrar con vida a alguno de los 43 desaparecidos. En palabras distintas, digamos, es el mismo contexto que dio Murillo Karam cuando dio su informe, nada más que pues en lugar de A tenía E o en lugar de F tenía J, o sea, no sé, o sea, a final de cuentas no nos resolvieron nada, no nos dijeron otra cosa que ya sabíamos y que desgraciadamente tampoco teníamos esperanza de que se encontraran con vida estas personas. Y es como inventar, como lo decíamos el viernes pasado, es como haber descubierto el agua tibia, ¿no? A estas alturas y después de 8 años. A mí me parece que el tema raya más en lo político, en esas cosas, que buscar una verdad histórica como lo han manejado todo el tiempo, porque el hecho pareciera, ¿no? Muy fortuito, por llamarlo de alguna manera, que en cuanto sale Rosario Robles, inmediatamente todo, o sea, como cambio de jugador en un partido de fútbol, ¿no? Sale Rosario, entra Murillo, y pues la situación sigue igual, el partido sigue empatado y empantanado, ¿no? Esos partidos aburridos que no sabemos a qué están jugando los dos equipos, pero más o menos es para que nos demos una idea de cómo se puede percibir desde lejos la situación.
En este tema de este resultados de la comisión, bueno, al igual que Murillo Karam, se suena el nombre de García Harfuch, el jefe de la policía capitalina. Y bueno, ¿irán a actuar de la misma consecuencia con todos los que son de extracción morenista o simpatizantes que estuvieron involucrados en esta comisión de este crimen de Estado, José Ángel? A ver, se esperaría que sí. Si en realidad quieren que este caso llegue a buen término, y buen término es que se haga justicia a las familias de los estudiantes desaparecidos. Miren, más allá de aquellos que tratan de decir que los estudiantes también andaban en malos pasos y demás, yo creo que no es el caso. Digo, no es el caso a juzgar. Por una simple y sencilla razón. Nadie, ni el peor de los criminales, debería terminar su vida de esta manera, simplemente sin saber dónde se encuentra, simplemente en este nivel de incógnita de desaparición. Insisto, nadie, por el solo hecho de ser personas, por ser humanos, por ser, en nuestro caso, mexicanos, debería terminar de esta manera. Y vaya que hay miles y miles de personas desaparecidas hoy en día. Los 43 son solamente pues un botón de muestra, pero un botón de muestra en el que lamentablemente, y esto siempre se dijo, pues fue también parte de todo un entramado en el que se involucró el Estado en todos sus niveles. Respondiendo a lo que preguntas, Alberto, bueno, pues yo también me sumo a esa pregunta porque, pues, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con José Luis Abarca Velázquez, quien fuera el presidente municipal de Iguala y que, por cierto, llegó apoyado por el mismísimo Andrés Manuel López Obrador a la presidencia municipal? En ese momento todavía estaban con el PRD, ¿verdad? Y bueno, y en ese sentido también, por supuesto, si se logra realmente demostrar, como lo dijeron durante la imputación a Murillo Karam, que García Harfuch fue parte de todo este entramado porque él era coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero, bueno, por supuesto que se tendría que actuar de la misma manera. Nada más aquí hay que recordar que el propio García Harfuch pues se ha venido defendiendo. Él dice que él en ese momento, y lo ha declarado en diferentes instantes, él estaba destacamentado en Michoacán como parte de la Policía Federal y por lo tanto niega que él hubiera sido mando en Guerrero por esas fechas. Bueno, pues aquí tendríamos que realmente irnos un poquito más a analizar las cosas para ver quién está mintiendo, si la defensa de Murillo Karam o el propio García Harfuch. Pero sí, se esperaría que no se llega a esto que mencionó Osvaldo, solamente a un tema de carácter histriónico. Ya basta de manipular temas tan relevantes con fines eminentemente políticos o con fines electorales. ¿Y por qué lo digo? Porque el asunto de los 43 de Ayotzinapa pensábamos que el gobierno lo estaba tomando con toda seriedad. Y la verdad es que nos llamó la atención que un día antes de la detención de Murillo Karam, pues saliera el propio subsecretario de Gobernación en materia de derechos humanos a decir pues que no había forma de seguir sosteniendo que los estudiantes se encontraban con vida. Y también, bueno, a decir que se trató de un crimen de Estado y todo lo que ahora ya se conoce, por el cual pues existen por lo menos 30 órdenes de aprehensión o 30 órdenes de investigación contra diversos personajes. Ojo, hablar de crimen de Estado también es hablar de que hubo participación de elementos del ejército mexicano. Luego se nos viene entonces la duda, pues no que en la Sedena todo es ajeno a corrupción y por lo tanto se le debe de entregar todo, inclusive la Guardia Nacional, obras en construcción, los principales proyectos nacionales, aquellos que está impulsando el presidente. Entonces, son iguales que nuestros políticos, iguales que la mayoría de los mexicanos. ¿Dónde está entonces la diferencia? ¿Por qué les quieren entregar todo? Aguas con eso. Sí me quedo con un tufo a que más bien se sigue tratando de acciones bien proyectadas con un timing perfecto por parte de quienes son parte del actual gobierno, más con fines político-electorales que con fines de hacer justicia.
Quisiera no creerlo, quisiera no aceptarlo, quisiera pensar que de verdad todo se está haciendo con la mejor de las intenciones para que las cosas lleguen a buen término, pero suena a muchas casualidades que cuando se estaba cayendo el caso de Rosario Robles, que ahora ya enfrentará todo su proceso fuera de prisión, pues llevaron a otro personaje, como lo decía también Osvaldo, ¿no? Sale Rosario, entra Murillo Karam y a ver quiénes más siguen. ¿Cuántos más temas podrían ser utilizados bajo ese timing solamente para ganar simpatías rumbo a los siguientes procesos electorales en el 2023, entre ellos el del Estado de México y luego en el 24, la grande, como se le dice en lo común? Eso sí sería de preocuparse. ¿Qué temas de impartición de justicia se lleven a ese nivel más bien de manipulación político-electoral? Aguas, porque eso sí sería muy grave, porque entonces ahora sí, cualquier asunto se podría estar llevando al mismo rasero y pues que Dios nos agarre confesados a todos los mexicanos, ¿verdad? Sí, porque en una de esas hasta cualquiera de nosotros puede ser inculpado o culpable en este caso, ¿no? A mí salió una lista, ¿no? Una lista de posibles inculpados, le llaman, o sea, para no decirlo de otra manera, del caso de Ayotzinapa. Y llama mucho la atención que hay uno que no está en la lista, que es el caso del expresidente Enrique Peña Nieto. O sea, ¿qué clase de discriminación es esa? ¿Por qué no lo incluían el señor? O sea, ¿por qué? O sea, Es que él trae otra investigación, acuérdate. Y, ah, y acuérdate que pues hay prioridades. O yo tengo ahí otra versión, pues es que ni se enteraba de nada. también puede ser. A lo mejor esa es la más creíble, ¿no? Como él no Pues sabía sí. nada. Sí, sí, yo creo que sí. Cortina de Oigan, humo, distractor, ¿qué será esto? Entonces, Pues si poquito de tuviéramos, todo. si tuviéramos necesidad de mover el país con una máquina de vapor, pues con eso la armábamos, ¿no? Le dábamos como 10 vueltas al país con este humo que está saliendo de ahí. a ver, yo sí creo que, pues a ver, trae mucho de verdad. Díganme cuántas veces en los medios de comunicación no se demostró, es más, hasta libros existen en los que se demostró, pues que fue un crimen de Estado. ¿Quién fue quien alentó el concepto, la idea de que podían estar vivos y por lo tanto se tenía que reabrir la investigación? Yo les dejo aquí la pregunta. No me la respondan, cada quien reflexiónela. ¿Quién impulsó o quién siguió sembrando la idea entre las familias como para decirles, no, hombre, es que vamos a ver con el fondo y los vamos a localizar? ¿Quién les siguió sembrando una falsa esperanza? Lo reitero, nada más con esta pregunta yo sí me quedaría. Los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa siguen analizando pues este legajo que les entregaron por parte del gobierno y están a la espera de que el GIEI, este grupo interinstitucional, de este grupo, diario se me olvida el nombre exacto del GIEI, de expertos independientes, grupo interinstitucional de expertos independientes, algo así. Bueno, este grupo de especialistas argentinos eh, están analizando las cosas. ¿Con qué fin? Pues con el de realmente poder fincar su postura en torno al tema. Entrevistando para Canal 44 al papá de uno de los desaparecidos el pasado viernes, nos decía algo que a mí sí se me quedó muy grabado por lo pronto. Él decía, a este gobierno no le va a alcanzar el tiempo para darnos justicia. A este gobierno no le va a alcanzar el tiempo para darnos justicia. Yo nada más les dejo esta frase. Al final, ellos mismos saben que todo lo que se trate de hacer, pues no terminará por eso, por llegar a la justicia, que es a lo que tendríamos que aspirar nada más, y ya dejar los temas por la santa paz. En el buen sentido de la palabra lo digo, no para olvidar, no para ocultar, no para tapar, simplemente porque se hizo justicia. ¿Cuándo lo veremos eso en México? No, imposible, ¿no? A lo mejor al rato nos dicen, es que antes desaparecían menos. Sexenio tras sexenio es lo mismo, ¿no? O sea, siempre hay casos que llaman la atención, unos más que otros, o que traen ya desde de tiempo atrás estas investigaciones, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Desgraciadamente en México es el país donde no pasa nada y pasa todo, ¿verdad? Sí, exactamente así. Pues vamos a ver qué es lo que resulta esta mañanera también con lo que diga y presencie el presidente.
con esto que hoy pues pueda sorprender, ¿no? Lo que puede decir. Bueno, y sobre todo, a mí me queda una duda, y por ahí más o menos lo mencionaste tú, Osvaldo. ¿Será también un ataque hacia el PRI concretamente para efectos de presionar y que voten a Alito? Pero pues ya lo intentaron y no pudieron, ¿no? Pues se han manifestado muy hacia ese lado, ¿no? O sea, sus dados se han cargado todo el tiempo hacia a bloquear o a ver cómo hacen, pues, porque quienes les han impedido el avance en las reformas que han prospectado y que se le han volteado, pues siempre han sido los del PRI, ¿no? Y Ujú. el que el PRI no haya votado en ciertas cosas, pues es lo que ha hecho que no hayan prosperado las iniciativas del presidente. Entonces, pues es muy probable que también sea por ese lado. Incluso llama mucho la atención cuando llegan con Murillo Karam, que le dicen, oiga, qué penoso. Dice, no, no es penoso, es político, ¿no? Claro. Pues ya aquí lo han manifestado ustedes. Este es un evento, es un acto más bien político electoral, Sí. pero pues esperemos Yo, que. yo hice, mi cartel decía eso, o sea, el caso de Ayotzinapa está cerrado. Bueno, mientras no se ofrezca, ¿no? O sea, si se ofrece, ahí lo vamos a sacar. Y de mentadas de madre, así a por mayor, no me han faltado este fin de semana. Acuérdate que la verdad no peca, pero incomoda. Y a Sí, muchos claro, les incomoda, ¿no? Pero bueno. bastante. Oye, pero también el que se ha visto también muy activo es el padre Solalinde, ¿no? Que hace un llamado de unidad a los morenistas al interior del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, donde pide a Delgado, Luján y Hernández, pues, que pues, se acostumbren a las disidencias en Morena, porque, pues, bueno, en todos los partidos hay disidencias, ¿no, José Ángel? No, bueno, en todos los partidos, por supuesto que hay facciones, disidencias, y en los que se supone son de izquierda, pues también hay tribus. Y este es el caso de Morena, que se trajo consigo, y cómo nos podríamos sorprender de que hayan tribus, si se trajo consigo a la mayoría del PRD, ¿no? No sé por dónde analizarlo. Y les voy a dar, a decir por qué. A mí me parece que pues Olalinde desde hace mucho perdió la brújula respecto a su misión y su vocación en este mundo. Yo sí creo que líderes religiosos tienen que de repente involucrarse, por supuesto que sí, en la defensa del pueblo cuando existen injusticias. Eso no me asusta y lo hemos visto a lo largo de la historia. Es más, la propia historia de México lo consigna, si queremos verlo de manera también romántica, con el propio El Hidalgo Hidalgo. y Costilla, ¿verdad? Y junto con él a Morelos y a otros tantos. Insisto, si lo queremos ver de manera romántica, porque al final de cuentas Miguel Hidalgo no era lo que quería, él no quería la independencia, él simplemente apoyaba a uno de los dos grupos de españoles que se estaban disputando el poder, que ya luego todo esto, su movimiento derivó en la independencia de México. Pues esa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, Chiripazo. insisto, digámosle así. Pero en el caso de Solalinde, la manera como ya todo la ha trasladado más bien abierta y descaradamente a un asunto eminentemente político partidista, más que de un tema de defensa del pueblo, pues a mí sí me deja siempre con un mal sabor de boca también. Lo sabe, y hemos tenido inclusive ya algunas ocasiones diferencias. Ya a él no le gusta inclusive cuando viene, por ejemplo, a la Feria Internacional del Libro, que me toque entrevistarlo, porque sabe que le voy a preguntar cosas que no le agradan al padre Solalinde. Entonces, insisto, el que ahora él hable de que Mario Delgado, Berta Luján y Citlali Hernández tienen que acostumbrarse a expresiones de disidencias y todo, porque hubo una convención encabezada por John Ackerman, pues, padre, pues mejora lo suyo, ¿no? Claro. Porque, ojo, si un partido político, o más bien un movimiento que aspira algún día a convertirse sí en partido político en serio, sigue con tantas divisiones, tanta polarización, pues terminará más bien confundiendo a la gente. Porque aquí vemos entonces que existen más bien intereses, y vamos a ver de qué índole son estos intereses, a lo mejor hasta por el manejo presupuestal, que no es poco, o por el manejo del poder, o por el reparto de los espacios y las posiciones solamente, y por lo tanto entonces están desviando el objetivo que dicen hizo que se creara Morena, que era
ayudar a la gente más necesitada. Y yo en este momento le preguntaría, ¿están logrando ese objetivo? Basta con decir que el actual gobierno emanado de Morena está dando apoyos sociales para advertir que se está trabajando por los más desprotegidos, porque estos programas sociales se quedan cortos frente a la creciente inflación en nuestro país, ¿eh? Y esta gente que ahora recibe un apoyo ya no lo recibe para medicinas contra el cáncer, no lo recibe tampoco en materia de salud en general, como antes sí se recibía, y no estoy defendiendo a los de antes, también eran muy trans y muy rateros, pero pues aguas. Así que, ay padre, Ay, ay padre. padre. Yo me quedo con lo que dice después del padre Chairolindo, que yo creo que ya mejor hay que llamarlo así, ¿no? ¿Para qué sola lista? O sea, me gusta más Chairolindo. No le contrapone al presidente, ya es que el presidente es juarista, ¿no? O sea, él es súper fan de Benito Juárez. Pues que en la ley de reforma decía que el clero no tenía que estar de metiche en cosas, que no se debían de meter en la política y que no deberían de estar acá opinando de cosas que no son, y al padre Chairolindo le da, pero vuelo y cuerda para que haga y diga lo que quiera. O sea, es una contradicción más, ¿o no? Es parte del Estado laico, acuérdate. Bueno, a lo mejor es por ese lado. No sé. Pero coincido plenamente con José Ángel. Me parece que ya lo tenemos que decir en términos a lo mejor que no son muy, son más bien más coloquiales que otros. Ya está meando fuera de la olla el padre, ¿no? O sea, ya de plano, sí. O sea, él tiene que hacer sus cosas. O sea, se le reconocía como un benefactor, sobre todo de la parte de los migrantes, ¿no? Ganó muchos adeptos a raíz de que se conoció su historia de cómo apoyaba al movimiento de los migrantes y la casa que tenía y todo eso. Pero ya cuando se mete a temas de esta índole política, cuando, no quiero decir que le llegaron al precio, pero lo voy a tener que decir, cuando le llegan al precio y cuando las cosas se ponen ya más para ser el reflector, cuando perdió el piso y el reflector le ganó, pues entonces se convierte en un alguien más, ¿no? No se convierte en ese personaje que muchos habíamos conocido como alguien que podía ayudar, ¿no? Que era próspero para muchas cosas. Me parece es eso, que el señor está totalmente fuera de contexto, que su idea ya se perdió, que con el afán de querer ser protagonista de una historia que igual, aunque a nosotros no nos parezca, pues somos también parte de esa historia, ¿no? La estamos viviendo de manera presencial, ¿no? O sea, nadie nos está contando de que hubo una vez un presidente que, no, o sea, hoy en día nosotros somos también parte de esa historia, pero él quiere ser más protagonista. Entonces, creo yo que lo que debería de hacer es reconsiderar, si es que, lo dudo mucho, debería de reconsiderar las cosas y encontrar de nueva forma el camino que lo llevó al lugar donde se había establecido y que le salían mejor las cosas. Ahorita que se ponga del lado del presidente, pues lo único que hace es que la gente le siga reclamando ya de manera airada y no necesariamente en una entrevista como las que le hace acá a José. Oiga, pero digo, siempre han sido, en cierta forma, han sido utilizados los miembros de la iglesia en diferentes fines durante los diferentes sexenios, No, ¿no? y lo saben, ¿no? Sí, Porque, ¿qué, claro. qué pasó hace cuánto? Un mes que estábamos hablando de las jornadas de la paz, que, Ujú. que en las iglesias, en los sermones, se hablaba de eso, y se hablaba de un universo de cerca de 52 millones de personas que eran los fieles católicos que escucharon todos estos mensajes. O sea, Ujú. la iglesia sigue teniendo mucho poder en México. Si la Claro. mal utilizan o sea, se utiliza para ciertas cosas, entonces ya la cosa cambia. Sí, no, yo me refería al papel que han tenido algunos elementos, ¿no? De la curia, ¿no? Como por ejemplo el caso de Samuel Ruiz en Chiapas, que Sí. fue un mediador que el gobierno lo reconoció, ¿no? Como tal. En este caso, bueno, pues Solalinde sirve a un interés muy particular del presidente, ¿no lo creen? Ah, bueno, pero yo creo que lo de Samuel Ruiz era muy distinto a Sí, las claro, posturas y roles que está jugando Solalinde, ya más bien con un tema partidista. El Lo exacto. tanto era único que le exacto. falta es que se lance de candidato, pero pues ahí como su investidura no se lo permite, porque en México los clérigos no pueden ser candidatos, pues ahí se detiene, ¿verdad?
No, a ver, sí creo que se desvió en el camino. Digo, no, no lo estoy acusando desde una perspectiva de la fe católica, sino como personaje defensor de los derechos humanos, en su momento defensor de los migrantes, y que en su momento se quedó completamente callado cuando este gobierno le dio la razón al gobierno de Donald Trump, haciéndole su muro, llevando a la Guardia Nacional, ¿no? La Guardia Nacional se convirtió en el muro de Donald Trump, dándole de trompadas a los migrantes que trataban de pasar por México para llegar hasta los Estados Unidos, y Solalinde guardó silencio. Luego, cuando sí se le preguntaba, Solalinde decía, bueno, es que hay algunas ocasiones en las que tenemos que pensar de otra manera, ya no es solamente apoyarlos para que sigan su camino en nuestro país, tenemos que irnos a acciones más de fondo, bla, 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 tratando simplemente de justificar su silencio, porque él tuvo que haber cuestionado al gobierno de López Obrador por Claro. el trato que le estaba dando a los migrantes. Se quedó calladito, padre. ¿Qué pasó ahí? ¿No hay congruencia? Por si ya le cambié el nombre. Charolindo. Chairolindo. Chairolindo. El padre Oigan, Chairolindo. oigan, pues donde la cosa también está tremenda contra la iglesia es en Nicaragua, ¿no? Donde pues la dictadura de Daniel Ortega pues ya arremetió contra los miembros de la iglesia católica. En este caso, pues el fin de semana se detuvo al obispo Monseñor Rolando Álvarez, una persona de influencia en Nicaragua. Y bueno, pues las cosas no están nada bien en torno a este tema contra la Iglesia Católica. Sobre todo, pues está violando el derecho de, pues ahora sí, la libertad de culto, ¿no, José Ángel? Mira, yo no sé si es contra la Iglesia Católica como tal. Así hay que también Pues ya decirlo. se Más fue bien, contra los medios de comunicación de sí, sí, pero católicos y a ver, cristianos, ¿no? pero Daniel Ortega más bien va en contra de quienes cuestionan su Va. proceder como dictador. Y en este caso, el Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, pues ha sido uno de los principales personajes que le han venido cuestionando, y no de ahora, sino desde 2018. Desde 2018 le ha señalado, porque dice él que iba a eso, a una dictadura. Álvarez fue una voz clave en las discusiones sobre el futuro de Nicaragua en aquel 2018, cuando se dio una ola de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, y que llevó inclusive a una represión que trajo consigo el lamentable número de 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados. Esto conforme lo consignaron organismos de derechos humanos. Daniel Ortega ha hablado de que toda esa revuelta más bien era un fallido golpe de Estado organizado por los yanquis y al cual apoyaba la Iglesia Católica. Miren, mucho se ha hablado desde días pasados cuando se difundían videos de policías impidiendo el que ingresaran ciudadanos o fieles a las iglesias para la realización del culto, o cuando se vieron ahí algunos personajes destruyendo imágenes de santos también allá en Nicaragua. Pues se hablaba de que todo esto apunta a que en algún momento se puede llegar a una guerra cristera como la que se registró en México. Yo no me iría a tanto, pero lo que sí creo es que más bien, pues esta es una muestra de cuando los gobiernos se radicalizan, que comienzan a callar a las voces que les cuestionan. Y esto quiero llevarlo o trasladarlo más bien a lo que podría ocurrir en otros ámbitos, no solamente en Nicaragua. Paréntesis, solamente hacer referencia a lo que está sucediendo también en el seno de la Iglesia Católica, porque se cuestionaba mucho el proceder del Papa, que habían dicho, pues está muy callado. Los papas comúnmente en escenarios como este mantienen mucha cautela porque el Vaticano está acostumbrado más que a tratar de salir con una respuesta rijosa que empeore las cosas o que pueda incitar también, ahora sí, a la violencia, pues tratan más bien de manejar las cosas desde la vía diplomática. Tejer fino, vaya, tejer fino, buscando que esto no pase a mayores. Por lo tanto, yo esperaría que en efecto no se llegue a una guerra cristera y si más bien pues se logre conciliar entre las partes. Pero les decía lo de México, oigan, pues aguas, ¿eh?
porque también aquí se ha comenzado a cuestionar bastante desde la jerarquía católica. ¿Recuerdan ustedes cuando realizó recientemente sus jornadas de oración por la paz? Bueno, pues ahora la Iglesia Católica ha convocado a espacios de diálogo plural, crítico y propositivo en la construcción de paz y ha lanzado 4 iniciativas: jornadas de oración mensual, conversatorios por la paz en parroquias y movimientos laicales, diálogos por la justicia y la reconciliación, haciendo un llamado a iglesias, universidades, empresarios, organizaciones sociales, gobiernos, asambleas, vecinales, colectivos en general, a que realicen foros por la paz, y también pusieron a disposición lo que le llaman ellos la plataforma Enciende una Luz. Ingresando al portal de la Conferencia del Episcopado Mexicano, www.cem.org.mx, en la sección Enciende la Luz por México, llaman a que se registre ahí los nombres de familiares o conocidos que han sido desaparecidos o asesinados y que se narre su historia. Incluso están convocando a preparar el primer encuentro nacional en el que participen actores sociales, políticos y económicos, y que se cree una red nacional de paz. Todo esto, aguas, ¿eh? En algún momento le puede calar a cualquier gobierno. ¿Cuál podría ser la reacción? Cuando la iglesia se pone a tejer de esta manera, los gobiernos se preocupan. Y principalmente cuando se trata de la católica, aunque en algunas naciones ya no es la mayoría. Claro. Y sí, ya el Papa ya ha expresado su sentir con respecto a este incidente en Nicaragua. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que acontece, Osvaldo. Este tema, pues digo, ya lo dijo José Ángel, es cuando los gobiernos de este tipo de regímenes pues van contra todos los opositores, ¿no? Aún los políticos como los religiosos, ¿no? Van con todo, ¿no? En contra. Me tocó ver incluso una imagen, ¿no? De un tipo que entró a uno durante la homilía en una iglesia y golpea al sacerdote y se lleva hasta la Biblia, y, o sea, pues son imágenes que normalmente uno no está acostumbrado a ver, o sea, al menos en lo particular nunca me había tocado verlas, y sí te queda así como que, ay, ¿por qué lo está haciendo? Porque generalmente los sacerdotes son personas de mucha paz, ¿no? O sea, que la gente incluso se acerca para buscar su tranquilidad. Y ver este tipo de situaciones, y luego cuando nos dicen, Daniel Ortega es de los compas de acá, de López, ¿no? Y desde los que lo cuidan y que son a los que ensalza, son dictadores, y, o sea, empiezan a revolver muchas cosas, y es donde yo me imagino que la situación es más complicada, porque no puede la gente hacer un juicio particular, porque luego te vas con la información que te llega toda tergiversada. Hay que tener ahora sí que como el Papa, ¿no? Dice que tiene convicción y que tiene pues la tranquilidad de que las cosas puedan salir de mejor manera, su convicción y esperanza que a través de un diálogo abierto y sincero se pueden encontrar aún las bases para una convivencia respetuosa y pacífica, dice en un comunicado. Entonces, creo que habría que tener un poquito más la esperanza de que esto realmente sí pueda llegar a suceder, que las cosas se bajen de tono, pero pues seguimos batallando con lo mismo, ¿no? El poder sobre el poder, y a ver de qué cuero salen más correas. Y sí. Bueno, pues vamos a esperar que esto tome un mejor camino, este tema, porque pues ya hemos visto también videos donde se ven ya caravanas que se dirigen en protesta, de feligreses que van en contra de estas determinaciones de parte del régimen de Nicaragua, como ya lo decía José Ángel. No llegue a una guerra cristera, pero sí, pues bueno, de que se van a presentar manifestaciones, pues ya las hay, ¿no? Ya están ocurriendo, esa caravana que se ve enorme por la carretera, no sé si tuvieron oportunidad de apreciarla, José Ángel. ¿Que no era para ir a la feria del elote? A Tezistán. Esa fue la de los carros, esa fue la de carros. Y estuvo durísima esa, ¿eh? También estuvo llenísima. Para quienes nos acompañan desde otras latitudes, pues hay que decirles que en Tezistán, en el municipio de Zapopan, realizaron esta feria del elote, y la verdad es que sí, se nota cómo la gente está ávida de actividades ya después del encierro por la pandemia, ¿no? Porque qué caos se provocó. Pero déjenme les digo a ustedes, la verdad es que qué delicias había en la feria del elote. Se andas allá. Anduvimos tamal colado, Pastel, tamales que le llamaban tamalote.
Sí. tamal, imagínense uno de acelgas con queso y que le ponían encima su cremita, su queso y todavía también así esquite, una salsita roja deliciosa. ¡Ah, bárbaro! El pan de elote es una delicia de allá. Agua de elote amarillo. Nieve, agua, es que Todo lo que se todo produce, lo que ¿no? se imagine, ahí hay. Jericayas, que también es un postre muy, muy tapatío, pero jericayas de elote. Wow. ¡Oh, qué bárbaro! No, hombre, qué deleite. Pues ¿Cómo terminamos la cosa? vamos a darnos una vuelta para allá. Ya se acabó ayer. Bueno, no, hay que tomar en cuenta que esto inicia precisamente el temporal de cosecha del elote, de aquí para adelante. Pero la feria se acabó ayer. Sí, ya, pues ya no nos Pero si tocó. alguien sembró elote y nos quiere invitar a una elotiza, pues se la aceptamos, ¿eh? Con Claro, mucho gusto, con mucho Y, gusto. sí, y también puedes ir cualquier día de la semana y encuentras muchos puestos de elotes ahí en Tezistán. Claro, es correcto. Pues con esto llegamos al final del programa. Gracias, Osvaldo. Gracias, José Ángel. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias, que tengan una excelente semana. Cuídense. Y bueno, yo aquí lo veo el próximo miércoles. Hasta entonces.